8:08 de la mañana, estamos en vivo. Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días por BPI TV. Justamente en el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, SECODAP presentó este martes un informe denominado así, Vulneración y Protección a los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Para conocer los detalles sobre los datos recopilados por esta ONG, nos acompaña el día de hoy Ángela Villafranco. Ella es abogada del Servicio de Atención Jurídica de SECODAP. Buenos días, Ángela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias por acompañarnos porque este informe revela aspectos muy importantes sobre la vulneración a los niños en Venezuela. Quisiera que revelaras y compartieras con la audiencia esos temas que son de vital importancia. Sí, a ver, yo creo que uno de los temas más importantes son como los porcentajes que tenemos sobre las solicitudes de las vulneraciones que tenemos de los niños, niñas y adolescentes. Y a propósito del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, tenemos integridad personal como el derecho más vulnerado, con un 58,38%. Y dentro del desglose de lo que es la integridad personal, tenemos como principal derecho vulnerado o categoría vulnerada el acoso escolar con un 225%, el abuso sexual con un 46,66% y el maltrato 21,42%. Este es el aumento con respecto al año pasado. O sea, el nivel de agresiones con respecto a la integridad personal aumentó en porcentajes. Si quieres te puedo dar exactamente la cantidad de casos que tuvimos de integridad personal. Sí, claro, cómo no. 106 casos de vulneración al derecho a la integridad personal. Como principales agresiones con un 20% aproximadamente, a madres con un 14% y a compañeros de clase, en el caso de acoso escolar, con un 12,98%. Entonces esto nos habla de un tema de violencia que tenemos no solo en casa, en el hogar, sino también en el colegio. Ángela, ¿esto se corresponde al año 2022 o también contempla lo que va del 2023? Sí, el periodo es abril 2022, marzo 2023. Este es el periodo en el que nosotros hacemos cortes. Ok, cuéntanos para la gente que se está poniendo en contexto, ¿qué significan estos números? ¿De qué nos hablan y cómo ha cambiado? Porque sabemos que ustedes hacen estas investigaciones desde hace bastante tiempo. Sí, bueno, en el Servicio de Atención Jurídica comenzamos a hacer este informe hace 3 años, este es el tercero, el Servicio de Atención Jurídica para hacer un review cortito, nace en el 2020 y en el 2020, bueno, los números eran un poco más amigables, entre comillas. ¿Por qué? Porque teníamos la integridad personal con 48 casos. Claro, los casos han aumentado muchísimo para el 2023 y para el 2022, pero en el caso de la integridad personal, tenemos que pasó de 48 en el primer año, 48 casos recibidos, a 106 casos recibidos, lo que nos deja como un poquito de pista con el hecho de que, bueno, al principio nosotros hablábamos de que, bueno, en la sociedad venezolana, mucho del tema de lo que es castigo físico, maltrato, cuando el típico de mamá y papá le pegan a los chamos por el hecho de que ellos creen que está bien y está normalizado y los chamos lo ven como algo natural. Ya para este momento, para el año 2023, ya esta normalización yo creo que ha cesado un poco por el hecho de que en casa, por ejemplo, tenemos un papá agresor y una mamá que está siendo testigo de toda esta situación. Mamá ya se está animando a hacer una denuncia, mamá ya se está animando a buscar herramientas para poder ayudar tanto a su esposo como al chamo, porque bueno, no es un secreto para todo el mundo que la situación en Venezuela es compleja, tanto social como económica, y bueno, este tipo de situaciones se llevan a casa. Y mamá y papá, generalmente, al no tener herramientas ni las posibilidades económicas, tienden a tener reacciones con los chamos. Ángela, me llama la atención el tema del acoso escolar, como ha señalado que ha habido un incremento en estos últimos tiempos, en este corte que ustedes hicieron. Quisiera que nos Sí. hablaras específicamente del caso de Venezuela. ¿En qué se traduce este acoso? ¿Es verbal o lleva también una agresión física? No, el acoso puede ser verbal y agresión física. De hecho, el acoso puede comenzar con un tema pequeño, minúsculo, que los profesores o los compañeros de clase no lo tomen tan en cuenta o hasta la misma víctima no lo tome en cuenta porque es un comentario de eres bobo.
pero este comentario puede ir creciendo a medida de que pasa el tiempo. Y a pesar de que comenzó con un eres bobo, termina con un empujón o un golpe. Que de hecho, el año pasado, yo recuerdo que cuando presentamos el informe, el día de la presentación, fue como en abril, mayo. Y nosotros teníamos nada más como 3 meses de presencialidad en los colegios, pues, con los estudiantes. Y ya para ese momento, el acoso escolar era uno de los principales temas en el derecho a la identidad. Era, si mal no recuerdo, el cuarto punto. El tercero, detrás de abuso sexual y maltrato, que eran los que estaban por encima. Este año, acoso escolar subió un 225% con respecto al año pasado y ahora se encuentra dentro de la primera categoría en la violación del derecho a la integridad. Ángela, se ha tratado de normalizar el hecho del acoso escolar, sobre todo el verbal, diciendo es que nosotros los venezolanos somos así. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo el niño debe identificar que no puede permitir una situación como esa y qué debe hacer. Sí, a ver, quiero contar una pequeña historia que en el Secodap nosotros los viernes tenemos actividades con adolescentes y trabajamos el tema de acoso escolar. Y una de las adolescentes que conversó con nosotros ese día nos dijo que la diferencia entre el acoso escolar y el chalequeo, que es lo que normalmente tenemos acá en Venezuela, el común, es que cuando chalequeas se ríen contigo y cuando es acoso escolar se ríen de ti. Y la chama lo dijo llorando. Entonces, sí. Yo creo que además del tema de víctima-victimario dentro del acoso escolar, es importantísimo tomar en cuenta que no nada más tenemos estos actores. Tenemos a los testigos y de testigos podemos tener al docente, a los que son personales de limpieza, a los compañeritos de clase, todas las personas que pueden estar presenciando eso. También los representantes de los compañeros de clase son los principales que se enteran antes del docente de la víctima, el representante de la víctima, disculpa. Sí. ¿Qué hacemos en caso de acoso escolar? A ver, en principio desde Secodap nosotros mantenemos el tema de la denuncia, pero previo a hacer una denuncia ante el sistema de protección es importante que se agote la vía interna. ¿Qué significa esto? Tenemos que ir al colegio, comunicarle esto a los docentes, porque comúnmente los docentes ni siquiera están al tanto de esta situación o se hacen la vista gorda de esta situación, y tratar de resolver esto a través de conciliación con los representantes del agresor, los representantes de la víctima y el personal docente. Si esto no ocurre, si la situación continúa o se agrava, se hace una denuncia ante el Ministerio Público o el Consejo de Protección. Y ellos se encargarán, bueno, si hay un tema de responsabilidad penal del adolescente, si el adolescente 14 años en adelante, y hay algún tipo de delito o agresión que genere lesiones, esto puede llevar hasta una privación de la libertad de este adolescente que está generando el acoso escolar en otro, ¿ok? Ok, entendido. Si esto ha crecido exponencialmente como lo ha señalado en estos últimos tiempos, ¿ocurre, según los testimonios que ustedes han recabado, bajo la complicidad de alguna manera, porque el no hacer nada es ser cómplice de los propios educadores? Es que en muchos casos los educadores lo normalizan y insisto con el tema de normalizar y que ahora está como visibilizándose más este tema de la violencia. ¿Por qué? Porque antes, cuando uno o no se reportaba o no se identificaba, era porque era este típico chalequeo. No, son chamos, esto es normal, esto no les afecta tanto, pero sí les afecta. Esto trae demasiadas consecuencias con respecto a las alteraciones del estado de ánimo de los adolescentes y de los niños. Entonces, los docentes como no se fijan en este tipo de situaciones, pero sí hay ciertos casos en los que los adolescentes, los docentes influyen en este tipo de acoso, ¿no? Cuando hacen comentarios referentes al nivel socioeconómico de algún estudiante, he tenido situaciones en las que los docentes dicen, bueno, pero eso es así, eso es verdad, y eso le afecta a la víctima, porque dice, bueno, no me apoyan ni mis compañeros de clase ni el docente, o sea, ¿con quién busco apoyo, con quién busco ayuda, no? ¿A quién le reporto esto en la escuela? Ahora, cuando ustedes hacen este tipo de investigaciones, ¿hay un trabajo de inducción para educar a quienes educan? Nosotros tenemos talleres directamente en la sede o en algunos casos también vamos a los colegios de disciplina positiva para padres, para docentes y para personas que convivan con niños o adolescentes, dependiendo de su trabajo. Y también tenemos talleres de acoso escolar
En el caso de niños y adolescentes, dependiendo de las edades, el taller puede ser distinto. Y para adultos pueden ser docentes, personal del sistema de protección, pueden ser papás, y ahí se les dan las herramientas tanto a niños como a adultos de qué hacer en el caso de acoso escolar y cómo identificarlo. Si nos están viendo en este momento niños, jóvenes, adolescentes o padres, ¿cuál sería tu recomendación para ellos? ¿Cuán importante es que ellos puedan conocer cuáles son sus derechos y qué deben hacer cuando sienten que esos derechos son vulnerados? En el caso de niños, mira, si se sienten incómodos, si hay una situación que no les gusta en el colegio, si mi compañero me está haciendo sentir mal, reportarlo. Si bien no se tiene confianza con el docente o con mamá y papá, buscar un adulto de apoyo que pueda seguir este proceso para ayudarnos a poder llegar a la denuncia. En el caso de que no seas víctima, si no seas un compañero de clase que está viendo la situación, lo mismo, buscar ayuda con un adulto que nos pueda apoyar. En el caso de los papás o los docentes, ver también o prestar mucha atención en estas actitudes de los chamos, porque en muchos casos en los que los niños son acosados en el colegio, tienen alteraciones del estado de ánimo, presentan como retenerse o no expresarse dentro del salón, lo excluyen, ese tipo de cosas hay que prestarle muchísima atención. Ahora, en el caso de que, bueno, no se haya llegado a mucho con estas conversaciones internas en el colegio, siempre vamos a recomendar acudir al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto es a nivel municipal, hay uno por municipio, a excepción del Distrito Capital, que bueno, el área metropolitana de Caracas es muy grande y se divide en varios. Hay, creo que 5 en el Distrito Capital. Hacer la denuncia también en el Ministerio Público para reportar la situación y protegerse. También que creo que es vital y mucho no le presta atención psicológica tanto para la víctima como para el victimario. Porque este niño victimario, este niño agresor que está, bueno, diciéndole algo, agrediendo físicamente a otra persona o a otro niño, este chamo debe tener algún tipo de situación en casa, algunas inseguridades, alguna situación que lo está llevando a descargar estos sentimientos en el colegio frente a otro niño que él ve más indefenso, más débil que él. Y ahí muestra una situación de poder frente al otro. Sí, dicen que muchas veces para ganar como esa popularidad y ese liderazgo utilizan esta herramienta para amedrentar y tener poder, y que también ha sido víctima en otra oportunidad. Quisiera que nos hablaras acerca del miedo a la represalia. ¿Se dan esos casos? ¿Los padres o los niños que han sido víctimas realmente confían en el sistema, en que haya algún cambio? Mira, me voy a ir ahorita a hablar del tema del desistimiento, por el tema de las represalias. ¿Por qué? Porque dentro de lo que hemos visto desde el año pasado a agregamos una categoría dentro del comportamiento del sistema de protección que las víctimas no denuncian, no quieren denunciar, y nosotros lo categorizamos como desistimiento. Entonces, por ejemplo, en el Consejo de Protección este año tuvimos un 25,05% de remisiones que emitimos, pero las víctimas no quisieron ir al Consejo de Protección a denunciar. Y en el Ministerio Público tenemos un 50%, que en realidad la víctima, uno, o le tiene miedo a las represalias que puedan presentarse con respecto a su entorno, que pueden ser compañeritos de clase del niño, pueden ser personas vecinos, pueden ser otro agresor, como en situaciones de BBG, que un esposo agresor le tiene miedo de hacer la denuncia, y desconfianza en el sistema. ¿Y qué puede haber de desconfianza en el sistema? Que bueno, en situaciones de que si yo hice una denuncia, por ejemplo, en el 2020 y la denuncia no llegó a nada, yo en el 2023 claramente lo menos que voy a pensar es hacer una denuncia. Pero también nosotros desde el servicio hablamos de la importancia de hacer la denuncia, que la denuncia te detiene el delito, la denuncia genera un antecedente, porque por ejemplo tenemos una situación de abuso sexual, se denuncia, y hay situaciones en las que, bueno, esta persona no va privada de libertad por X motivo, pero esta persona en un futuro comete un delito igual o similar a un tema de reincidencia, y aquí sí tiene que haber privación. Entonces, aquí hay como muchas situaciones en el global que hay que ir como fijándonos e ir atendiendo. Y nosotros en SECODAP tratamos de ser lo más pedagógicos posibles, ojo, al momento de explicar la importancia de la denuncia y cómo va a ser el proceso que van a llevar tanto papás como chamos al momento de hacerla. ¿Qué hay que llevar? ¿Cómo se pueden sentir? ¿Qué evaluaciones se van a hacer?
mucha visibilización con el tema de no revictimizar al niño, niña, adolescente, al momento de hacer la denuncia. De esas personas, de esas familias que se han atrevido a denunciar, ¿han visto cambios en el sistema? ¿Ha sido favorable para ellos? Porque no es solamente el temor a la represalia, sino también el quedar expuestos ante la comunidad como una víctima. Sí, hay papás que evitan hacer denuncias precisamente por eso, o que no me lo cataloguen como loco porque lo estoy llevando al psicólogo, entonces lo callan. Eso me ha pasado full. Pero sí han habido medidas, por ejemplo, en el caso de acoso escolar, puntualmente, hay medidas tanto particulares para la víctima y el victimario dentro de la institución, como medidas generales para toda la comunidad educativa para trabajar este tema del acoso escolar y prevenirlo, porque al final la idea es prevenir el delito, prevenir el acoso, prevenir la vulneración. Ángela, cuando ustedes realizan este informe, ¿ustedes llevan las conclusiones a algún organismo del Estado, alguna institución educativa, para que se pueda aplicar los correctivos necesarios? En principio no vamos directamente, pero sí convocamos, por ejemplo, a docentes, padres, para que una vez ya se haya hecho la primera rueda de prensa donde explicamos la situación, se le explique a ellos. También, como comenté hace un rato, todos los viernes tenemos algo que se llama Adolescentes Toman la Palabra, donde tenemos muchos adolescentes, bueno, ejerciendo su derecho a la participación, y allí también lo presentamos, y bueno, lo sensibilizamos con respecto a todo esto. Le explicamos, bueno, de qué va el informe, qué hacemos en el servicio de atención jurídica y cuáles son los hallazgos. Si ellos preguntan, a veces como que se abren espacios en los que dicen, mira, yo estoy siendo víctima de esta situación y no me he dado cuenta hasta que ustedes hablaron de esto. Entonces sí tenemos este espacio, lamentablemente no al 100% con el sistema de protección, pero sí hemos estado trabajando en los últimos por lo menos 2 años en estos contactos directos con el sistema. ¿Cómo el niño puede mejorar o cómo se puede ver perjudicado si no es bien procesada estas emociones que se revuelven cuando ha sido víctima de un caso de agresión escolar? Bueno, voy otra vez con el tema de la revictimización, porque, por ejemplo, cuando cuando se inicia un proceso, por ejemplo, un consejo de protección, al niño tiene que hacer una evaluación psicológica, y el chamo tiene que hablar con un psicólogo para poder comentar qué fue lo que sucedió o de qué está siendo víctima. Y muchas veces en estos casos, el chamo reviviendo todo esto una y otra vez, porque puede que le hagan preguntas varias veces, desde los papás hasta los funcionarios del sistema, y esto les revictimiza. Esto puede ser, porque nos pasó en un caso, que el chamo retroceda con la terapia que ya ha venido trabajando. Todo el trabajo que el chamo pudo haber hecho durante, por ejemplo, un mes, ya cuando llegue otra vez a la evaluación, que eso hay que evitarlo, el chamo vuelve a recordar cosas que no quiere y, por ejemplo, en una situación de abuso sexual, un niño puede haber avanzado muchísimo, revictimizarlo y luego no querer ir al baño solo, por ejemplo. Ángela, se nos acabó el tiempo. Gracias por esta entrevista. Lo importante para los niños es conocer sus derechos, establecer límites, denunciar en el caso que sea necesario. Y para los padres en este trabajo de acompañamiento, pues las redes sociales de SECODAP para que busquen toda la asesoría legal y psicológica en este caso. Recuerden, el abuso pues es condenado al 100%. Gracias por acompañarnos, Ángela. Gracias a ti, feliz día. Feliz día. Era Ángela Villafranca, ella es abogada del Servicio de Atención Jurídica de SECODAP. Nosotros hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días, los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que tomen desde ya sus previsiones.